Tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Cristian, Sebastián. A ver, vamos a esperar unos minutos a ver si sus compañeros se van conectando. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Listo, entonces ya vamos a iniciar ya. Me imagino que sus demás compañeros van a ingresar. Buenos días, Adriano, Saori, Sebastián. Así que, a ver, ah, ¿se está grabando? Sí, sí se está grabando. Ya saben, cualquier cosa puede levantar la mano o tienen también bueno, en este caso la ventana de chat o si no, pueden abrir micrófonos. Bien. Antes de empezar, a ver, sesión 3071. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Evaluaciones, proceso de aprendizaje 2 ya está publicado. Vamos a adquirir. Desde hoy lunes, desde las 9 de la mañana, o sea, ya ustedes van a poder ver este proceso de aprendizaje y se va a cerrar la próxima semana, ¿no? Tengan en cuenta, por favor, las fechas. Vamos a seguir trabajando con el mismo formato de presentación. Ya creo que esto lo conocen ustedes muy bien. Y si yo, por ejemplo, ingreso acá, son básicamente las preguntas de sus prácticas. Bien, acá hay 9 preguntas, creo que sí. Estas de acá desde las 7 hasta las 9, bueno, de las 7 hasta las 9 son de vistas e índices que lo vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Así que son 9 preguntas. Si ustedes gustan, se pueden agrupar, si ustedes se conocen, bueno, pueden ahí agruparse, no tengo ningún problema, pueden apoyarse, pero obviamente el trabajo lo suben de manera individual, ¿ya? Entonces, ya eso va a depender mucho de ustedes. A ver, otra instrucción adicional, ya saben el formato, tengan en cuenta esta fecha de cierre. ¿Ya? Bueno, lo importante es que obviamente puedan todos participar, ¿bien? Que no se queden sin nota o que se queden con la nota cero, que eso sería lo peor, ¿no? Entonces ya va a depender mucho de ustedes, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta hasta acá con respecto al proceso de aprendizaje 2? Listo, entonces vamos a continuar. A ver, voy a compartir esto, si se ve, sí, listo. Hay dos avisos importantes que les quiero comentar el día de hoy. En este caso, el primero es que hay una encuesta de empleabilidad por parte del ISIL. Esta encuesta está desde el 6 hasta el 31 de mayo. Lo importante de esta encuesta es que ustedes puedan participar para que ISIL pueda conocer sus necesidades y brindarles mejores oportunidades laborales. Bien. Una segunda encuesta, en este caso también es opcional la participación, es la de percepción docente
y es importante justamente su participación, dado que con ello los docentes podemos aplicar la mejora continua, ¿ya? Esta encuesta se cierra el 25 de mayo y bueno, lo importante es que ustedes puedan participar. Bien, no es obligatorio, es opcional, pero como les digo, si ustedes no nos brindan un feedback, nosotros no vamos a poder mejorar. Bien, entonces vamos a pasar ya básicamente a la sesión 6. Ya vamos a llegar casi poco a poco a la mitad del curso, bueno, la mitad del semestre. Esta sesión vamos a ver específicamente vistas e índices, ¿ya? Las vistas funcionan como si fueran tablas virtuales, pero en realidad no almacenan datos, solo la consulta que define qué datos se debe mostrar. En pocas palabras, si tú tienes un select, el cel asterisco from products es lo que se guarda en la vista. Nada más. Solamente son consultas select. Bien. Vamos a entender cómo se crean los índices, tanto lógicos como físicos, y vamos a comprender también la importancia de los índices, ¿ya? Veremos que no solo basta con crearlos, sino también cuándo es recomendable poder usarlos. Vamos a seguir trabajando con la base de datos Norwin. Ya creo que esta base ya la conocen bien, así que vamos a seguir. Bien. Una vista básicamente es un objeto de la base de datos que se basa en una consulta, ¿ya? Lo que hace es almacenar esa consulta, no los datos en sí, obviamente. Por eso se dice que es como una tabla virtual. Y acá por eso, si ustedes ven aquí, esta es una tabla, esta es otra tabla. ¿Qué puede haber acá? Puede haber pues un inner join, un left join, un right join, ¿correcto? Y al final de cuentas, esta consulta o esta consulta armada puedo yo transformarla en una vista y es esta la que va a dar cara al usuario o en este caso algún software que tenga yo desarrollado, ¿correcto? Es por eso que si tenemos varias tablas, pero no solamente necesitamos algunos campos específicos, de cada una para hacer reportes o consultas, podemos justamente, en vez de escribir la misma consulta una y otra vez, podemos crear una vista, ¿no? Entonces nos va a permitir la reutilización del código. Ahora, ¿por qué es útil trabajar con vistas como si fueran tablas virtuales? Porque nos ayudan justamente a simplificar las consultas complejas, ¿ya? También tenemos la posibilidad de poder abstraer la información o los datos. Esto significa que los usuarios, ¿ya? Esto significa que los usuarios pueden acceder a los datos sin necesidad de conocer cómo están organizadas las tablas por detrás. También es importante por la restricción del acceso. Podemos decidir qué columnas y qué filas mostrar a un determinado usuario o también por el rol en específico. Entonces es importante también por este punto. Pero más que todo, es importante por la reutilización de código, ¿ya? Cuando tenemos una consulta que se repite en diferentes partes de una aplicación o supongamos en varios reportes, no necesitamos copiar y pegar la misma consulta en todos lados. Podemos crear una sola vista y la utilizamos cada vez que justamente la necesitemos, ¿ya? Ahora, eh, ¿qué pasa si en algún momento cambia la estructura de las tablas? Por ejemplo, si se agregan o eliminan columnas en las tablas originales. Bueno, ¿qué pasa? Pues si estuviéramos usando consultas directamente en varios lugares o hardcodeamos el código, tendríamos que ir una por una a corregirlas, ¿ya? Pero si usamos vistas, pues solamente vamos y modificamos la vista una sola vez y se acabó el problema. Es por eso que es muy importante saber usar las tablas virtuales o en este caso las vistas, ¿ya? Pero también existen algunas desventajas o en este caso limitaciones y sobre todo es el rendimiento. La vista en sí no almacena datos físicamente. Lo que hace la vista es básicamente apuntar a las consultas que están programadas en la vista
y el motor de base de datos tiene que ir a las tablas originales que están en la consulta y ejecutar justamente toda esa información en tiempo real. Bien. Las actualizaciones también suelen ser complejas dependiendo de cómo está construida la vista. Pueden que no sea posible actualizar datos a través de ella, ¿correcto? Porque yo a través de una vista también puedo hacer updates a las tablas originales. Entonces es un poco más complicado hacer ese tipo de trabajos o esas actualizaciones en las vistas. Igual vamos a ver un ejemplo en un momento, ¿ya? Eh, También si las tablas originales cambian, por ejemplo, si se eliminan columnas o se renombran algunas o se modifican las columnas en sí o en este caso eliminamos columnas, la vista puede quedar totalmente inválida o devolver resultados incorrectos. Y es por eso que es importante la documentación, ¿ya? Sobre todo si nosotros creamos muchas vistas en nuestro sistema, se puede volver justamente complicado de mantener. Pero como tenemos muchas vistas, pues, y no lo tenemos documentado, pues no vamos a poder identificar en qué parte de la vista eh, gatilla con nuestro software o gatilla con el reporte que estamos trabajando. Por eso es importante, como les vuelvo a decir, bastante la documentación y el diccionario de datos. Bien. Ahora, ¿cómo creamos una vista? Pues esta es su sintaxis. Tenemos el create view, nombre de la vista, as, y viene aquí la parte de la consulta. Bien, por ejemplo, acá tenemos una, crear una vista. A continuación, creamos la vista Happy Birthday Employee View. Por ejemplo, vamos a crear una vista para listar los cumpleaños de todos los empleados de la empresa. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a mi acá está. Sí, ya está. Entonces, vamos a poner use Norwin, ¿ya? Ustedes, por favor, ahí en su base de datos de Norwin que ustedes tienen, vamos a crear una vista para listar los cumpleaños de todos los empleados de la empresa, ¿no? Entonces ponemos aquí, create view, vamos a ponerle happy eh, birthday employee view, ¿correcto? Como indica en este caso, el enunciado, ¿bien? Ponemos un as, ponemos un select. Por ejemplo, yo si hago un select asterisco from a la tabla employees, ¿ya? Y esto lo ejecuto, pues yo de esta quiero saber efectivamente la columna, por ejemplo, vamos a poner employee ID, first name, last name y birthday, ¿correcto? De la tabla empleados, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, lo ejecuto esto, ¿ya? No estoy ejecutando esto, sino ejecuto todo el bloque de la vista y yo fácilmente puedo hacer un cl asterisco from Happy Birthday Employee View, ¿no? Y como ustedes pueden ver, acá ya me apareció la lista, en este caso, de todos mis empleados, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, me van indicando en el chat. Voy a copiar, voy a pegar para que ustedes lo vayan teniendo. Y yo, como ustedes pueden ver, yo no hago un select a la tabla de empleados. Una vez que mi vista esté creada, yo simplemente trabajo directamente con la vista. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera, bueno, aunque no es habitual, pero también es importante resaltarlo, ¿ya? Si yo quisiera, por ejemplo, modificar o trabajar directamente con el objeto de manera visual por la interfaz gráfica de SQL Server, yo me puedo ir a la parte de la base de datos, me voy a View, a esta parte de aquí, este objeto, y como pueden ver acá, vamos a ver dónde está la flecha. Aquí está la flecha. Me voy a la parte de vistas, correcto, de mi base de datos Norway. Y, por ejemplo, acá tengo justamente mi vista creada. Aquí está, Happy Birthday Employee View.
¿correcto? Ahora, yo, por ejemplo, yo puedo hacer clic secundario y me puedo ir a la vista de diseño o design, ¿correcto? Dentro de la vista de diseño, por ejemplo, es básicamente veo lo mismo, solamente que es más visual, ¿correcto? Usualmente yo no uso esta opción, la verdad yo prefiero usar de esta manera, pero yo si quisiera, por ejemplo, no sé, quisiera agregar un nuevo title, por ejemplo, quiero agregar el title, pues lo único que me quedaría sería guardarla, ¿no? Modifico y lo guardo, por ejemplo, ahí he agregado title, ¿ya? O sea, le he hecho, solamente le hago clic, le doy clic en guardar, cierro esta vista y si yo vuelvo a hacer un select, ¿ves? Aparece. Pero ustedes no se acostumbren a usar esta vista de diseño porque cuando son varias tablas y la consulta es más compleja, es más complicado poder visualizar esa, esa interfaz. Bien, yo por lo general suelo usar el lenguaje SQL, ¿no? Directamente. Pero eso creo que estaba aquí. A ver, vamos a continuar. Bueno, esto ya lo hemos hecho. Y claro, esta es la vista de diseño, ¿no? Como les comento, en caso de querer modificar una vista, se puede acceder a su diseño y editarlo a través del explorador de objetos. Pero también podemos justamente modificar con la sentencia alter o la palabra reservada alter. Por ejemplo, aquí, si yo en algún momento quisiera, no sé, agregar ciudad, por ejemplo, yo fácilmente, pues, bueno, tengo que yo buscar obviamente el objeto, luego escribo alter view como está la vista, bien, y ahí, por ejemplo, le puedo agregar, eh, bueno, vamos a agregarlo, title ya está. Por ejemplo, quiero agregarlo ciudad, ¿correcto? Entonces lo modifico. Vamos a ponerlo acá. Y esto de acá lo hago un select, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ahí me aparece, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ver aquí. Ahí está, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, en algún momento solamente se acuerdan del nombre de la tabla, o en este caso el nombre de la vista, ¿ya? Lo único que yo, si yo quisiera obtener el código directamente, yo puedo escribir spheltest de esta manera, copio y pego el nombre del objeto y aquí me va a aparecer el texto. Entonces esto de acá yo lo puedo copiar, lo puedo pegar y yo ya tengo cómo está mi vista y de acá solamente le escribo un alter, ¿no? Entonces esas son pequeñas cositas que se pueden hacer con algunos comandos de SQL. Bien, lo voy a dejar acá, lo voy a comentar. Ver contenido del objeto. Ahí está. Jeremías, que ha solicitado compartir. Ah, ya, ok, listo. Bien, entonces, esta es una forma, ¿correcto? Entonces, esta parte de aquí no creo que haya muchas dudas, dado que esto es entendible. Bien, ahora, ¿cómo elimino una vista? Pues la puedo simplemente dropear, ¿bien? Si yo, por ejemplo, quiero eliminar la vista que he creado, pues escribo drop view de esta manera y coloco el nombre de la vista que he creado y ya lo eliminé, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, intento hacer un cl asterisco from, ya no aparece el objeto. Bien,
Lo voy a poner acá. Ahí está. Hay que tener en cuenta que cuando yo elimino la vista, no elimino la tabla, ¿ya? A veces la tabla a donde estamos apuntando, ¿bien? Lo digo porque a veces bueno, cuando recién empezamos, es normal ese temor de hacer un drop view y que también impacte a las tablas, ¿bien? No, no impacta, solamente impacta al objeto en sí. Obviamente hay que tener en cuenta que si tú estás usando en tu software este objeto o está gatillando en alguna parte este objeto, pues cuando una vez que esté dropeado, te va a salir este mensaje de error por pantalla. Bien, hay que tenerlo en cuenta nada más para, bueno, para en este caso cuando estamos en proceso de desarrollo. ¿Ya? Sí está grabando. Ah, a pesar que no está grabando. Ya. Bien, entonces, por ejemplo, acá nuevamente voy a crear esta vista. ¿Ya? Ya vimos la parte del drop. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera actualizar la ciudad, por ejemplo? Así, actualizar la ciudad a Lima para el empleado Nancy Davolio. Por ejemplo, vamos aquí. Yo también puedo modificar datos a través de una vista. ¿Por qué? Porque este update se está haciendo a través de una vista, pero en sí, si yo hago un update a esta tabla, por ejemplo, ¿ya? Si yo hago un update a esa tabla virtual, me voy aquí, ¿correcto? Estoy haciendo una actualización y le establezco una ciudad, por ejemplo, set city, vamos a ponerlo acá Lima, mientras que first name, vamos a ver, me han dicho Andrew, o claro, vamos a actualizar para el empleado Nancy, pero Nancy no existe, ya, vamos a ponerle Janet, ¿eh? Janet Leroy, así. Mientras que employee ID es igual a 3, por ejemplo. ¿Ya? Veo que en este caso este no está funcionando. ¿Por qué ustedes creen? A ver, ¿qué faltaría para que me funcione? ¿Por qué esta vista no está funcionando? Correcto, Cristian. Bien, perfecto. Entonces, vamos a alterar. Acá tengo el script de arriba. Actualizo. Y tengo una fila afectada. Bien, entonces, si yo, por ejemplo, nuevamente ejecuto cl asterisco from, así, vemos que Janet, que tiene el Employee ID 3, ya tiene Lima. Y si ustedes se han dado cuenta, yo no he hecho un update sobre la tabla empleados, ¿no? Yo solamente he hecho un update al objeto. Y el objeto ya me ha referenciado a esta tabla y esta tabla justamente va a tener la columna ciudad, pero tienes que tener en cuenta que dentro de la tabla virtual debes de especificar esa columna, ¿no? Si no la especificas, pues la vista no va a saber a dónde va a ingresar para poder justamente actualizar. ¿Ven? Ahora, por ejemplo, aquí yo me estoy yendo, estoy haciendo el asterisco from al objeto y si yo hago un cl asterisco from al entrar en employees, vamos a poner un más acá. Vemos aquí el 3 que la ciudad es Lima, ¿ven? Ahí está. Básicamente es el mismo resultado, ¿bien? Vamos a copiar y pegar esto para que también lo puedan ejecutar. Ahí está. También puedo hacer consultas un poco más complejas y esto creo que forma parte de de sus diapositivas. Miren, esto ya lo hemos visto, esto también. Ahí está.
Si ustedes se dan cuenta, esta es una vista totalmente compleja. Tengo inner join, tengo un union, tengo una vista compleja. ¿Ya? Justamente lo voy a copiar, lo voy a pegar de la diapositiva, ¿ya? Pero acá hay un error. Miren, y ya lo tengo optimizado esa consulta. Vamos a poner aquí. Ahí está. Estoy justamente crear una vista para poseer información detallada sobre los clientes, sus pedidos y los productos asociados, incluyendo aquellos clientes que no tienen órdenes, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, esto de aquí lo voy a copiar, lo voy a pegar en el chat para que lo puedan tener. Ahora, ¿cuál es el error aquí en toda esta consulta que se está haciendo? Pues el order by. Bien, si ustedes se dan cuenta abajo le están colocando un order by. Aquí, así. Order by, company name y order date. Pero vamos a poner solamente con company name, ¿ya? Vamos a poner un alter. Hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Nosotros cuando hagamos consultas o cuando alteremos o hagamos vistas, eh, nunca finalicemos con un order by, ¿ya? Eh, las vistas, cuando nosotros las creamos, solamente es un apuntador a la tabla original. Entonces, ¿cuándo se hace el order? Cuando usamos el select, ¿ya? No cuando creamos el objeto. Es por eso que sale esta cláusula, es inválida en vistas. Y este ejemplo de aquí, de lo que ustedes están viendo en su diapositiva, está mal. ¿Ya? No se vayan a confundir. Entonces, eso solamente les quería mostrar, ¿no? Alter view, un momento, alter view, create, vamos a poner acá create view. Entonces, ahí está. Y por ejemplo, si hago un cl asterisco from, yo aquí recién puedo aplicar el order by. Company name. Ahí recién puedo aplicar el order by. ¿Ya? Nunca el order by dentro de la creación de la vista, siempre en el select. ¿Sí? Como lo hemos estado haciendo en nuestras otras consultas. Bien. Ahora, por ejemplo, si yo les pido crear lo siguiente, ¿cómo lo harían? A ver, ustedes inténtenlo hacer. Vamos a poner unos 3 minutos para ese ejercicio. A ver, intenten hacer esa consulta, a ver, me lo pasan por el chat para copiar y pegarlo. A ver si están entendiendo esta parte, a ver, por favor. Ya, a ver, el ejercicio está pidiendo mostrar los productos con precio menor a 20. A ver, ¿cómo lo haríamos? A ver si alguien se atreve a brindarme la solución por el chat, si no, ya yo lo hago.
A ver, ¿alguien? ¿O todavía nadie? Que se acabe el tiempo. A ver, ¿alguien que lo haya podido hacer o no? Si no, ya yo lo procedo a realizar. Bien, a ver, creo que no lo están, creo que no lo han hecho, pero a ver, yo lo voy a hacer, ¿ya? Por ejemplo, nos está pidiendo mostrar los productos con precio menor a 20. Ya saben de dónde sacamos los productos. Sell asterisco from products, ¿correcto? Ahí está. Ponemos un where, unit price, nos está pidiendo menor a 20, ¿correcto? Por ejemplo, voy a traer el product ID, voy a traer el product name y el unit price, ¿correcto? Ahí está. Ya tengo mi consulta, esta es mi consulta select, entonces solamente me faltaría a esta encapsularla en una vista. Como la encapsulo, pues solamente escribo create view, productos económicos, por ejemplo. Le pongo un as aquí abajo, ejecuto y ya tengo mi vista creada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí un set asterisco from productos económicos y ahí está, en este caso, la vista creada. ¿Ven? Obviamente aquí yo, por ejemplo, le puedo hacer un order by en este caso, por el product ID de esta forma, o puedo hacerlo también por su unit price, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces yo tengo de menor a mayor, ¿correcto? Por ejemplo, si también puedo eh, concatenar, si yo quisiera, por ejemplo, una vista del empleado con cargo, mostrar nombre completo y cargos de los empleados, por ejemplo, primero hago en este caso, mi consulta, employees, ¿correcto? Si yo quisiera solamente mostrar el nombre completo, pues ya saben que dentro de la tabla employees tengo last name, first name, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, coloco last name más last name, hago un más, acá hago un espacio en blanco y luego pongo el first name, le pongo un last y nombres completos, ¿no? Ahí está, John Smith. Y si quisiera atacharlo por su cargo, pues puedo usar title. Ahí está su cargo. Vendedor, Sales Representative. Y por último, solamente tendría que crear la vista, ¿no? Create View, empleado cargo, As, y ahí ya tengo, en este caso, mi consulta, ¿no? ¿Correcto? Si yo quisiera tal vez hacer no sé, quisiera listar los clientes cuyo país es México, puedo crear justamente una vista de los clientes de México, ¿ya?
simplemente hago mi consulta y me voy a la tabla Customers, ¿correcto? Y filtro por country, ¿correcto? Country. Aquí le pongo México, ahí está. Ya tengo mi consulta y, ah, bueno, acá lo único que tendría que hacer, pues, Create View, clientes México y le pongo el enlace abajo de esta forma y ya tengo mis clientes en este caso del país México. Clientes México. Ahí está. Y por ejemplo, otro ejercicio, pues sería, puedo ordenar, ¿no? Vista de órdenes recientes, puedo trabajar también con las fechas. Asterisco from, orders, ¿correcto? Por ejemplo, quiero de esta tabla, quiero el order ID, quiero el customer ID, quiero el order day, quiero, por ejemplo, su ship country, a donde se ha mandado. Bien. Y en este caso me están pidiendo mostrar las órdenes realizadas después del 1 de enero de 98, ¿no? Entonces acá lo filtro por order date, le pongo mayor, en este caso sería 1998, 0101, ¿correcto? Ese es el formato, ahí está. Ese es el formato de esta columna, ahí está. Entonces aquí yo, por ejemplo, coloco nuevamente crearte view, vista, órdenes, 1998, pongo un as y ahí está. Entonces, a un cel asterisco from, a la vista de órdenes y ahí está la respuesta. Bien. Estos son los ejercicios de práctica nada más para que puedan ustedes memorizar y entender bien cómo funciona el Create View. ¿Correcto? Entonces, hasta acá, ¿tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a las vistas? A ver, Adrián, Alex, Augusto, Cristian, David, gracias. Kir, Juan, Matías, Sebastián, Connor, Saori, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Ya, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora, vamos a entrar a una parte que es importante, dado que este concepto lo vamos a reforzar incluso y vamos a ver el funcionamiento mucho mejor en la siguiente clase, que vamos a ver la parte de optimización, la optimización de consultas. Bien. Eh, Hay que tener en cuenta que ya que estamos hablando de índices, que un índice es una estructura de datos, ¿ya? Que se crea sobre una o más columnas de una tabla con el objetivo de acelerar las búsquedas y mejorar el rendimiento de las consultas. Gracias a estos índices, podemos reducir el tiempo que toma en encontrar registros específicos y el motor de base de datos puede ir directamente a los datos que cumplan justamente con los criterios en lugar de revisar fila por fila toda la tabla. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos aquí un ejemplo. Los índices se crean sobre una o varias columnas de una tabla, lo que... Uy, ¿qué sonó? Ah, ya. A ver, un momento. Ahí está. Puntero láser. Ya. Los índices, como les dije, se crean sobre una o varias columnas, ¿ya? De una tabla. Lo que hace es almacenar los valores de esas columnas, de estas columnas, en una estructura optimizada. Los índices se crean, cuando tú creas un índice en una columna, estás
separando un espacio de disco, ¿ya? Hay que tener en cuenta esa parte. En este gráfico vemos un índice, aquí nos indica índice by last name. Tenemos aquí ya un índice, en este caso por su apellido, ¿correcto? En este caso también a la derecha estamos viendo la tabla original con datos como por ejemplo su apellido, su nombre, su correo y su fecha de nacimiento, ¿ya? Y a la izquierda está el índice ordenado alfabéticamente por su apellido. Este índice y este tipo de ordenamiento ya lo hace directamente el índice cuando nosotros lo creamos. Eso de acá, el ordenamiento no lo hacemos nosotros. El cómo va a apuntar a determinado registro tampoco lo hacemos nosotros. Eso lo hace directamente el sistema de gestión de base de datos. ¿Correcto? No lo hacemos nosotros, no intervenimos en esa opción para nada. Lo único que sí hay que tener en cuenta que las bases de datos o sobre todo cualquier motor de base de datos que opera con índices usa algoritmos. En este caso, a ver, creo que acá lo tengo. Algoritmo. A, B-tree creo que se llama. A ver, un momento. En este caso, el motor, ya estamos hablando más, un poco más la estructura, y esto usualmente se ve en el curso de estructura de datos, ¿ya? Los índices usan el árbol de búsqueda B-tree. Y si ustedes se dan cuenta, hay un recorrido o se busca el mejor recorrido para justamente llegar a un determinado registro. Acá, esto es full teoría, así que yo les voy a compartir esto para que puedan luego buscar información. Por ejemplo, tenemos un nodo raíz, nodos ramas, nodos hijas o nodos hoja. Y esta parte sí tiene su propio curso. No vamos a entrar en ello, pero recuerden de que cuando usamos índice, usamos un recorrido usando justamente el árbol de búsqueda por B-tree. ¿Ya? Lo voy a dejar acá como material referencial para que ustedes luego puedan leerlo, ¿ya? Ahí está. Ese es su algoritmo para, en este caso, los índices, ¿ya? Como una analogía, este algoritmo podemos hacer una analogía, obviamente, con un diccionario, ¿ya? No recorremos página por página. En un diccionario, ¿qué haces? Te vas al índice, buscas las letras o buscas la palabra y vuelves al inicio y ya sabes el número de página y vas directamente al resultado, ¿no? No estás una por una recorriendo con tu dedo, no, simplemente vas al índice, buscas la palabra que estás buscando, luego buscas en el libro y vas directamente a la palabra que estás buscando, ¿no? No estás recorriendo hoja por hoja de arriba de arriba hacia abajo, no, no, eso es lo mismo, pero desde una vista en base de datos. Ahora, hay que quedar ciertos puntos, hay que ser cuidadosos al diseñar la estructura de los índices, considerando que eh, las columnas que se consultan con mayor frecuencia son las cuales tenemos consultas o condiciones where, young, order by, y también si la tabla se actualiza o inserta datos constantemente, dado que una mayor cantidad de índices puede permitir una lectura eficiente, pero puede provocar una escritura deficiente. Entonces, cada vez que se inserta, actualiza o elimina un registro, el motor también debe de actualizar los índices asociados. Entonces, si nosotros tenemos muchos índices innecesarios, las operaciones de escritura se vuelven muy lentas, sobre todo cuando usamos eh, servidores antiguos, ¿ya? Servidores que tienen todavía discos mecánicos.
O con los discos NVMe o discos de estado sólido ya no se siente ese impacto, pero igual hay que tener en cuenta qué columnas se consultan con mayor frecuencia, cuáles son las columnas que se usan en condiciones where, join, order by, y también si la tabla se actualiza o se inserta datos constantemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso impacta lastimosamente al momento de hacer la creación y el mantenimiento de índices. ¿Ya? Porque si bien es cierto, nosotros creamos índices, hay una parte donde también tenemos que hacer el mantenimiento de los índices. Y el mantenimiento de los índices es básicamente reconstruir los índices nuevamente. Y eso también toma su tiempo y hay un impacto. ¿Ya? Acá, por ejemplo, como yo puedo buscar si una tabla tiene índices, por ejemplo, me voy acá. Vamos a nuevamente en este caso, donde estamos trabajando. Vamos a ver aquí índices. Ahí está, índices, ¿ya? Si yo quisiera saber, por ejemplo, help index, si yo quisiera saber qué índices está en mi tabla orders, escribo sp help index orders. También yo lo que puedo hacer es, bueno, hago al F1, al nombre del objeto, y en la parte de abajo yo voy a poder ver el mismo resultado. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si lo quieren de manera particular o manera puntual, pueden usar esto, sp-help index orders, y nos va a aparecer así, ¿no? ¿Qué nos aparece? El nombre del índice, nos aparece la descripción, si es clusterizado o no clusterizado, y en este caso, cuál es su llave, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo un no agrupado, no agrupado, no agrupado, no agrupado, no agrupado. Este es el clúster principal, se podría decir. Cuando nosotros creamos una tabla, cada tabla prima o cada clave primaria usualmente viene a ser un índice clusterizado, único, primary key, ¿correcto? También tenemos otro más que es Shift Day, que es no clusterizado y no clusterizado. Entonces, esta parte ahorita lo vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Vamos más acá. Actualmente existen dos tipos de índices, ¿ya? Tenemos los agrupados y bueno, tenemos los índices físicos, los índices lógicos, ¿ya? Y de estos justamente los vamos a clasificar en subgrupos. Tenemos los índices de clúster, los índices no clusterizados o no agrupados. Tenemos el índice único, que es un índice lógico, y el índice de texto completo, ¿ya? Vamos a ver uno por uno en este momento. Acá tenemos los índices físicos, que son los que afectan directamente la forma en que los datos están organizados en el disco. ¿Ya? Su impacto es a nivel de disco. Ahora, aquí tenemos al índice clusterizado o cluster index, que justamente se encarga de organizar físicamente, como les acabo de mencionar hace un momento, los datos de la tabla según el orden del índice. Acá está el nombre del índice, la tabla y su columna. Solo puede haber uno por tabla porque este índice va a determinar el orden físico de los registros. ¿Ya? Recuerden que los índices físicos son los que afectan directamente la forma, o bueno, afectan directamente la forma en que los datos están organizados en los discos. ¿Ya? Es por eso que cuando creamos una base de datos, usualmente los, l- a ver, dentro de una base de datos tenemos las tablas como tal en su MDF, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos así, ¿ya? Tenemos esta base.
Al principio del curso hablamos que la base de datos se compone por su MDF, que es de data, y LDF, que es de log, ¿correcto? Cuando nosotros creamos índices, usualmente todos los índices se van a su data, al MDF, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si todo mi MDF lo tengo en un disco, ese disco va o bien crece o bien decrece, ¿ya? Hay una buena práctica que nos indica que nosotros también podemos tener un MDF de solamente índices, ¿correcto? ¿Y esto qué nos, no, en cuál sería nuestro beneficio para nosotros? En que este MDF de índices, solo y exclusivamente de índices, lo podemos llevar a otro disco. Mientras este esté, por ejemplo, en el disco D, que sea supongamos, un disco SSD, en este caso el log, por ejemplo, está en un disco HDD. El disco de índices lo puedo llevar a un disco F que sea NVMe, que viene a ser más rápido que la unidad de estado sólido, ¿correcto? Entonces yo puedo separar de esta forma y puede ser incluso más eficiente la creación y la búsqueda de índices a nivel de base de datos. Por ejemplo, dame un momento, quiero mostrarles algo. A ver, eso no debe de ser. Un momentito para que lo vean como... A ver, a ver, aquí está. A ver, un momento, estoy revisando. Quiero... Aquí, ya. Por ejemplo, yo en mi entorno de producción, ya, borrar todos, ya está. Yo en mi entorno de producción, por ejemplo, esta es mi base de datos principal. Si ustedes se dan cuenta, esto pesa 374 gigas y también tengo otra que se llama Index. ¿Lo ven? Ese de acá que es Index. ¿Qué quiere decir? Que esta, este primer archivo, que al final de cuentas viene a ser mi primary data file, que es un MDF, ¿ya? Aquí es donde se guarda absolutamente toda mi información de, en este caso, los registros, ¿ya? Y en esta segunda que viene a ser el Segor Data File y que viene a ser un NDF, ¿ya? No es MDF, sino NDF. En el caso de SQL lo maneja así. Dentro de este index dentro de este NDF están todos los índices que yo tengo a nivel de base de datos, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, solamente en índices tengo 198 gigas y solamente en data o en información tengo 374 gigas. Si yo esto lo sumo, tengo una base de datos de solamente una de mis bases que está pesando 572 gigas. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esa parte, ¿por qué? Porque los índices físicos, como indica acá su teoría, son los que afectan directamente la forma en que los datos están organizados en el disco y por lo tanto esto impacta siempre, siempre en el disco. ¿Ya? ¿Cómo lo creamos, por ejemplo? Aquí podemos crear un índice. Este ejercicio nos dice crear un índice que ordene las tablas order de forma física considerando los campos order ID, customer ID y order date. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, si yo intento crear, vamos a poner acá, índice de cluster. ¿Ya? Crear cluster, GA cluster.
index, por ejemplo, le quiero colocar IDX cluster orders. Así está en su separata, ¿ya? Orders en la tabla. ¿Por qué campos? Order ID, Customer ID, Order Date, ¿ya? ¿Qué va a aparecer? Pues no puedo crear más de un, en este caso, de un cluster index en la tabla órdenes, ¿no? Nos pide que dropiemos, en este caso, el clúster existente, que en este caso se llama PK orders, después de crear otro, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, solamente yo en mis tablas, en mi tabla como tal, solamente puede existir una, en este caso, una clave. Aquí está. Vamos a poner mejor esto para no marearnos. Aquí está. Solamente puede existir un índice clusterizado, ¿ya? O un índice cluster, como yo le llamo. Un índice cluster en la tabla, nada más. Si ya existe uno, pues tendría que yo, este de aquí, eliminarla y crearla por estos campos, ¿ya? Luego vamos a ver cómo lo vamos a eliminar. Ahorita no lo quiero borrar porque quiero hacer algunos otros ejercicios, ¿ya? Pero esta es la forma, o este es la, en este ejemplo, esta es la forma en cómo se crea el índice, en este caso un índice físico, ¿ya? Vamos a continuar. Ahora tenemos el índice también que son físicos, que son los no agrupados. En este caso también tenemos los no agrupados, ¿ya? Que no altera el orden físico de la tabla y crea una estructura separada que almacena los valores indexados y un puntero a las filas reales, ¿ya? Podemos tener varios índices no agrupados en una misma tabla. Acá, por ejemplo, vamos acá, ahí están. Por ejemplo, este es un ejemplo de índice no agrupado o no clusterizado, ¿ya? Cluster, la palabra cluster y non-cluster viene del término agrupar y no agrupar. ¿Ya? Cuando ustedes lleguen, por ejemplo, servidores, ustedes van a ver mucho, van a escuchar mucho del tema de cluster de servidores. El cluster de servidores es una agrupación de varios servidores físicos, virtuales, etcétera, que lo ven como una sola unidad. Nada más. Es una forma de llamar. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, vamos a crear un índice no agrupado. Vamos a poner aquí. Acá nos está pidiendo crear un índice que proporcione una estructura de búsqueda rápida sin afectar el orden físico de la tabla orders, ¿no? En este caso vamos a considerar orders detail, considerando order ID y product ID. ¿Cómo creamos un índice no clusterizado? Pues escribimos create non-clustered, ya, index. Lo vamos a poner IDX non-clustered. Vamos a oír order details, ¿ya? ¿En qué tabla? Voy a ponerlo aquí, order details, order ID y product ID. Bien, si yo, por ejemplo, ingreso, voy a poner eso acá, lo voy a copiar, lo voy a pegar. Por ejemplo, no tengo, ya, si ustedes se dan cuenta, no tengo ningún índice con este nombre. ¿Ya? Eso es lo que quería validar. Ejecuto y ahí ya se me ha creado, ¿no? Ven acá, tengo un índice no agrupado, no cluster, con los siguientes campos, ¿correcto? Estos van a ser mis campos y este viene a ser su identificador. Bien, a ver, espérenme. Aquí, por ejemplo, este es este y este es este. Este vendría a ser la tabla
Entonces, de esta forma se crean los índices no agrupados, ¿ya? Es básicamente lo mismo como crear un índice, en este caso agrupado, solamente que recuerden que en una tabla, si yo ya tengo un índice agrupado, solamente puede existir una, no puede existir varias, pero en un índice no agrupado sí puedo tener varias. No importa si en este caso el índice que pertenece al índice agrupado ya está siendo usado. Por ejemplo, yo aquí tengo el order ID en un índice cluster. Yo nuevamente lo vuelvo a usar en la parte de arriba, no hay problema. Incluso, si ustedes se dan cuenta, estoy usando los mismos campos. ¿Ven? O sea, el no clusterizado me permite crear varios en una sola tabla y ya va a depender mucho de lo que yo necesite para poder usarlo en mi sistema, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ahora también tenemos, en este caso, por ejemplo, los índices lógicos, ¿ya? Uno de los índices lógicos que hemos visto en su momento fueron los famosos únicos o los de unicidad, que asegura que justamente el valor no se esté repitiendo. Ah, a ver, Kurt, mi computadora, mi PC ya. Yo tengo el 128. 128 gigas, mi computadora con la que hago clase. Como yo virtualizo, yo sí necesito bastante memoria. Ya, entonces vamos a continuar. A ver, el campo de unicidad, como les he estado comentando hace un momento, justamente eh, no ayuda o no cambia el orden físico, pero sí ayuda en validaciones o búsquedas específicas. Bien, en este caso, el índice único o de unicidad asegura que no se repitan valores en una o más columnas. Es común en, por ejemplo, en un correo electrónico, en un DNI, en un nombre de usuario. Es un ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a crear este índice, ¿ya? Vamos a crear este índice. Crear un índice que proporcione una estructura de búsqueda rápida de clientes y que asegure que no se repita el nombre de la empresa por ciudad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ir a la tabla clientes, hacer asterisco from customers y, por ejemplo, voy a verificar, en este caso, mis índices. Ahí está, estos son todos mis índices. No tengo un índice lógico en este caso, de unicidad. Tengo clusterizado y no clusterizado. El único que es único, unicidad, es el primary key, que eso ya lo saben, que la clave primaria es único, no se repite y no acepta nulos. Es esta. Entonces, vamos a crear una, un índice lógico de unicidad para evitar o para cumplir que no se repita el nombre de la empresa, en este caso por ciudad, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, vamos a poner create único index, ¿correcto? Vamos a ponerle IDX, único customers. ¿En qué tabla? En la tabla customers. ¿Por qué campo? Por country y company name. Ahí está. Nuevamente vuelvo.
Y como pueden ver, se me ha creado automáticamente el índice no agrupado, pero que está como único. Obviamente acá dice localizado en el primario, ¿no? En el archivo primario. En este caso yo no he creado separación, está en mi MDF. No está en el NDF porque esta base no tiene NDF, ¿ya? Pero bueno, volvamos acá. Eh, Aquí tengo mi índice sobre esta tabla, customers, y sobre estos campos, country y company name. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un inserinto, vamos a hacer un inserinto. Primero quiero ver aquí, quiero estar, ok, está así, ya, perfecto, está bien. Vamos a hacer un inserinto, vamos a crear, por ejemplo, el C01, ese es el Customer ID, vamos a poner el Company Name, el Country, ya, Valus, acá está, ahí está, vamos a ponerle aquí Customer ID, vamos a ponerle Company Name y el otro que hemos colocado, el Country, ¿no? Aquí da igual cómo coloques el orden, ¿ya? Ejemplo, el cliente 01, vamos a colocar aquí como company name, le vamos a poner Incatech, por ejemplo, y vamos a ponerle como country Perú, con tilde. Ya está. Vamos a poner nuevamente customers, lo vamos a filtrar por customer ID C01. Bien, ahí está, miren, Incatech, Perú, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasaría si yo creo un nuevo cliente C02 y ejecuto? Pues me sale aquí, ¿no? No puedes insertar una fila duplicada, ¿no? Porque tienes en este caso, un índice único y la llave, o en este caso, la clave duplicada es Perú, Incatech, ¿correcto? Justamente aparece aquí country, Perú, Incatech. Ahora, si yo aquí le pongo Incatech Alemania, ¿qué va a pasar? Ahí se aplica. ¿Por qué? Porque obviamente no está duplicado, ¿no? Puede ser el nombre, pero el país es diferente, ¿correcto? Esto de aquí ya no se cumpliría, ¿no? Si yo quisiera que no se, por ejemplo, a ver, ustedes intenten hacer, me lo comentan por el chat, a ver, ustedes intenten crear un índice, ¿ya? Aquí, crear un índice que no permita ingresar una, un nombre de empresa duplicado en la tabla Customers. A ver, ustedes inténtenlo hacer. A ver, ¿cómo sería? A ver, muchachos, a ver, ¿cómo lo haríamos? A ver, ¿cómo haríamos este ejercicio? A ver si alguien lo intenta hacer. ¿Nadie? Pues no. A ver, gracias, Omar.
A ver, vamos a ver. No, normal, acá lo probamos. Si está mal, está mal. Ya, acá, a ver qué sale aquí. Vamos a ver acá. Acá qué sale. No se puede crear porque se ha encontrado un objeto duplicado. Este ejercicio, esto lo que tú has hecho está muy bien, ¿ya? No está mal. Pero ¿qué es lo que pasa con cuando nosotros comenzamos a crear índices únicos desde, por ejemplo, cuando ya tenemos varios registros en producción? Cuando usamos el único, lo que sucede es que comienza a hacer una validación, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar lo que están viendo ahorita. No va a permitir porque ya está encontrando un objeto que está justamente duplicado ya. O sea, ya validó que efectivamente, oye, en tu tabla clientes tienes un valor Incatech que está duplicado. Entonces no puedo crearme yo como índice único. ¿Por qué? Porque ya existe una duplicidad, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta, bueno, más que todo en producción, cuando ustedes intenten crear índices, que hay cositas que sí o sí ya deben de, de conocer antes. Bien. Entonces, esto de aquí, pues, ¿cómo se arreglaría? Pues tendríamos que, obviamente, buscar el registro y tratar de modificar o, por ejemplo, vamos acá, vamos aquí, ejemplo acá, vamos aquí, vamos a modificar, ¿ya? Company name. Mientras que company name se iguala. Por ejemplo, acá me está diciendo que el único debe customer, la clave, la llave duplicada es Incatech. Digamos. Entonces, como yo estoy creando en esto, yo sé que esto es Incatech. Ah, ok, son dos, pucha. Ya, entonces, ya pues bueno, actualicemos, ¿no? Sets company name, Incatech versión 2, ¿no? Mientras que customer ID sea C02, ¿correcto? Ahí está. Entonces ya, listo, ya no tengo duplicados. Ahora sí, tu índice ha sido creado, ¿correcto? Entonces, tu consulta está bien. Obviamente lo que está mal es la validación que hace este índice. ¿Ya? Listo, perfecto. Eso quería que ustedes se den cuenta, porque a veces salen ciertos mensajes y a veces uno no lo puede interpretar, ¿no? Ahora, ¿cómo se borra, pues, cómo se borra, pues, los índices? Pues simplemente con drop, ¿no? Podemos poner un drop index, por ejemplo, el nombre del índice que hemos creado, ¿ya? ¿En dónde? ¿En qué tabla? En la tabla customers, ¿no? Y ya está, ya borramos el índice. Vamos a mejor lo voy a crear de nuevo para que ustedes vean el antes y el después, ¿ya? Creamos este índice, vamos nuevamente acá. Aquí ven, este es el índice que hemos creado ahorita. Ahora, si yo bueno, lo dropeo, nuevamente vuelvo a ejecutar y ya se desapareció. ¿Ya? Lo dejo ahí para que ustedes lo puedan tener a la mano. Bueno, como les dije, puedo yo también borrar índices primarios o PKs. A veces es complicado. ¿Por qué? Porque ya es explícito, porque es primary key. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una tabla, vamos a crear acá de manera visual, ¿ya? Vamos a poner acá. Y de empleados, ¿ya? Empleados así nada más, ¿ya? Porque es solamente algo que quiero que ustedes vean.
Si ustedes se dan cuenta, yo le he puesto a este ID empleados primary key y automáticamente el permitir nulos ya se desactivó. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque clave primaria es único, no se puede insertar nulos, ¿correcto? Eso ya es ese es diseño y programación de base de datos. Ese es el curso pasado que ustedes han llevado. Entonces yo aquí, por ejemplo, me voy a empleados. Vamos a ponerle aquí empleados, el nombre empleados. Empleados, acá está. ¿Correcto? Ahí está mi tabla empleados. Y si ustedes se dan cuenta, automáticamente ya tengo esta una clave primaria. En este caso ya tengo un índice por su PK, por su clave primaria. O sea, no puedo yo borrar este índice. ¿Cuándo yo lo borraría? Por ejemplo, cuando tengo una tabla que no tenga claves primarias y yo sé que voy a trabajar en base a esa tabla, ¿no? Entonces es ahí en donde se crea este tipo de índice que es agrupado, ¿correcto? También tengan en cuenta que eh, usualmente nosotros los DBAs trabajamos con índices sobre tablas, con índices no agrupados, ¿ya? Tengan en cuenta eso, por favor. Igual es el mismo funcionamiento, no cambia absolutamente nada la lógica. Tanto índice clusterizado, índice agrupado como no agrupado se escriben a disco. La diferencia es que el índice cluster, índice agrupado, puedo tener una por tabla, mientras que el no agrupado puedo tener varias por tabla. Nada más, es la única diferencia puntual, al menos hasta este momento. Ya no vamos a entrar en temas más especializados. ¿Por qué? Porque ya es hablar específicamente sobre temas de performance a alto nivel. Ya, eso no vamos a ver aquí. Entonces, hasta acá creo que se está entendiendo o no. A ver, muchachos, me indican. Si no, para continuar. Gracias, Jeremías. Gracias. Ya. Adriano, Alex, sí, todo claro. Jeremías, Félix, David, gracias. Gracias, Omar, Juan, Kiers, Matías, Omar, Saori, Sebastián, todo claro. Gracias, Omar. Ya, listo. Entonces, me quedo tranquilo. Listo. Ahora, hay un punto en sus diapositivas que también, bueno, esto ya acá lo hemos visto, eso también ya lo hemos visto. Ya, este de acá. Acá, esto de aquí, tenemos índice de texto completo que justamente funciona con varchar, nvarchar, que son especializados en búsqueda de datos grandes, eh, en este caso cuando hablamos de texto, ¿no? Como descripciones o artículos, sobre todo se usan en esas partes, ¿ya? Eh, Se usa sobre todo cuando queremos buscar palabras, frases dentro del contenido, ¿ya? En este caso tenemos el full text, que se requiere, que en este caso uno de los requisitos es que se requiere que la tabla tenga justamente una clave primaria o un índice único previamente creado. Además, en el motor de texto, el motor de texto completo debe de estar habilitado en SQL para este caso. Y ahorita yo les voy a mostrar cuál es ese. En esta diapositiva, esta parte de la creación, eso está mal, ¿ya? También. Esto así se crea en Oracle, pero en nosotros estamos en SQL Server. Como les dije previamente, su motor debe de tener habilitado el motor de búsqueda de texto completo. ¿Cuál es ese, profesor? Pues es este de aquí. Por ejemplo, me voy al panel de control, me voy a la parte de agregar y quitar características. Vamos a buscar Microsoft SQL Server, creo que es este de aquí. Listo, vamos a agregar. A ver, un momento hasta que carga. Aquí, ya. Dentro de ustedes, de su motor, ustedes tienen el servicio de motor de base de datos, que esto está habilitado, ¿correcto? Pero también ustedes tienen la opción que es extracción de texto completo y semántica de búsqueda. Si no lo tienen habilitado, lo deben de habilitar.
en este caso para poder usar índices de texto, ¿ya? Automáticamente esa opción no se habilita. Nosotros tenemos que habilitarlo durante la instalación del motor. Y eso, ¿dónde se ve? Por ejemplo, en el video tutorial que yo les he pasado. Miren, a ver, creo que en el video sí se muestra. Bueno, se muestra la opción, no la muestro que yo la haya instalado porque no, ese video fue exclusivamente para otro instituto donde no usábamos esa parte, pero les voy a mostrar aquí, ¿ya? A ver, quiero ver, a ver, un momento. ¿Dónde está el video? Un video, YouTube, playlist. Ah, acá está. A ver, un momento. Instalación de secuela. Ya, ya, por ejemplo, aquí. ¿Dónde estamos? Acá, aquí. ¿Cuál es la opción que se tiene que agregar? Es esta de aquí. Ah, esta de acá. Voy a borrar todo esto para que sea mejor. Esta de aquí. Full Text and Semantic Extraction. Aquí, esta de acá. Tres, la tercera opción. De Database Engine Service es la tercera opción. Esa es la que se tiene que agregar. Ya, para que justamente funcione los índices de texto que voy a hacer ahora. Ya no hay problema que no lo tengan porque en sí es solamente para fines académicos, pero sí les sugiero que si quieren practicar lo puedan agregar, ya que es importante. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a crear un índice, en este caso índice de texto completo, lo vamos a crear sobre la tabla productos. ¿Ya? Select asterisco from products. ¿Ya? Ahí está. En este caso, esta tabla que cumple, pues tengo una clave primaria que es esta. Y ya está. O sea, basta con que esta tabla tenga una tabla primaria o un campo que es único, pues ya está. O sea, ya cumple uno de los requisitos. ¿Ya? Uno de los segundos requisitos es que debemos de crear el catálogo de texto completo. ¿Ya? Crear el catálogo de texto completo. ¿Y cómo lo creo? Pues create full text catalog. Así. Vamos a ponerle catálogo no when, ¿ya? As default. Así nomás lo dejamos, ¿ya? Ahí estamos creando, en este caso, el catálogo de texto completo. ¿Ya? Ahora, luego vamos a crear el índice, en este caso, de texto completo a través de su clave primaria, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Aquí. Vamos a crear índice de texto completo. Create full text index on. ¿Qué tabla? Tabla products. Aquí dentro del on, ya, vamos a poner esta columna que es product name, ¿correcto? Ahora, ¿cuál viene a ser su clave primaria? Create index, pues en este caso sería su PK products, porque ese es el nombre del índice. Miren, PK products, ¿correcto? Este es el índice agrupado, ¿ya? PK products. Y abajo ponemos la consulta wait, bueno, stop list system. Ahí ya creamos en este caso, un índice de texto completo, ¿ya? A través de, en este caso, la tabla products, campo product name, porque vamos a filtrar por product name, y todo esto va a estar indexado a través de su clave primaria o índice de clave primaria que es PK products.
y el while stop list system que omite palabras irrelevantes como el, de, las, etcétera. Bien, eso solamente es a modo académico, porque esto de aquí exactamente para este índice es, es bastante más amplio, pero con esto lo que vamos a hacer va a funcionar. Omite palabras, omite palabras irrelevantes como el, la, de, los, etcétera. Bien, ya está. Ahora, por ejemplo, si yo quiero usar ese índice, ¿cómo lo hago? Pues, por ejemplo, voy a buscar los productos. Vamos a buscar esto. Busca los productos cuyo nombre contenga la palabra chocolate, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo me puedo ir a Products, puedo hacer un like, por ejemplo. Eh, vamos a poner aquí chocolate. Vamos a poner acá, where product name, ¿no? Chocolate. ¿Cómo busco, cómo busco usando justamente el índice? Where, vamos a poner aquí contains, contains, product name, coma, chocolate. Así. Es el mismo resultado. ¿Ven? Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta de aquí no estoy haciendo uso de índices y esta sí. Ahora, ¿cómo? Tal vez por ahí, pero ¿cómo puedo saber o entender bien el performance? Pues si ustedes se van a la parte de arriba, aquí, por ejemplo, acá me indica planes de ejecución. ¿Ya? Por ejemplo, si hago clic aquí en la primera, incluir el plan de ejecución, y yo vuelvo a ejecutar esto, y me voy a Execution Plan o plan de ejecución, yo veo que justamente aquí, si ustedes se dan cuenta, acá tengo digamos, tengo una forma en cómo se está buscando, en este caso como, como índice cluster, y acá también tengo otra forma. ¿Ven? Es el mismo resultado, pero van por diferentes caminos. Entonces, esto igual lo vamos a ver la otra clase. Vamos a ver cómo funcionan los planes de ejecución, ¿ya? Profesor, Pero, ¿sí? disculpe, una consulta. ¿Ese porcentaje que salía en el costo, o sea, mientras es más alto es mejor? O, No, acá depende mucho de cómo vamos a leer esto, ¿ya? Porque si bien es cierto, acá yo puedo yo interpretar lo que este 66%, el costo es mayor, tendremos que ver cuánto es el costo que está obteniendo por determinadas funciones. Por ejemplo, aquí está obteniendo costo del 50% y este del 50%. Al final de cuentas, acá no se puede ver porque básicamente de estos dos hay 50-50 vale 100. ¿Lo ves? O sea, al final de cuentas no lo podemos ver acá. Lo vamos a poder ver, el uso óptimo se suele ver en los planes de ejecución cuando las consultas son un poquito más grandes. ok, ok. Pero, Profesor, ujú. me queda claro que es más que nada para ver cómo se está ejecutando, ¿no? Como que son dos formas distintas. Y una consulta más, esa parte que comentó del stop list, exactamente a qué se refería, porque no lo entendí muy bien. La lista de, bueno, de detención que se le llama, miren, lo voy a presentar acá, de la documentación de Microsoft, ¿ya? Lo que pasa que a ver, acá está. Yo puedo tener una lista de, digamos, como un diccionario, ¿ya? Entonces, este diccionario lo que va a hacer, en este caso, si yo lo coloco como sistema, cuando yo coloque, por ejemplo, el chocolate, ¿ya?
¿Dónde está? Sintaxis. Ah, ya, claro, porque he creado esto. Ya, pero a ver, a lo que voy. Cuando nosotros pasemos parámetros así como frases u oraciones, ¿ya? Lo que va a hacer esta lista va a omitir de ese texto las palabras irrelevantes. Por ejemplo, si yo pongo el chocolate, él, cuando lo pase al motor, lo va a omitir y solamente se va a quedar con chocolate. O sea, todas las palabras que tengan chocolate lo va a mostrar en la pantalla. ¿Sí? Es solamente eso. Ok, profesor, gracias. Ya, claro. Ya, perfecto. Listo. Igual, la clase de hoy no es para hablar sobre planes de ejecución bueno, ni optimización, dado que ahorita solamente estamos viendo la parte de índices, ¿ya? Igual ya la otra clase vamos a entrar un poco más a detalle con esa información. Pero digamos que se suele usar, bueno, sí, dependiendo mucho también del contexto que ustedes lo quieren dar a su entorno de producción, ¿no? A algunos les parece muy complicado, otros irrelevante, otros prefieren solamente quedarse con los índices clusterizados o, bueno, agrupados y no agrupados y nada más, porque con eso les va bien. Ya depende mucho del contexto. Es igual que, por ejemplo, en SQL Server, hace bastante tiempo salió esta opción, miren. Acá está. ¿Dónde estamos? Bueno, esta opción que es in memory, ¿ya? Esta opción in memory, ¿qué quiere decir? Que los datos o la extracción de los datos no lo manda a disco, sino lo manda a memoria. Quiero ver aquí. Es que no tengo esa imagen. Había una imagen hace un tiempo. A ver. ¿Dónde estamos? A ver. A ver, quiero ver si este. No, este de acá no es. Ya. Ujú. Este de acá. No, no la encuentro. Bueno, la opción in memory, que ya está hace bastante tiempo en SQL, si no mal recuerdo, desde SQL 2016 o 2019, no, no, bueno, esa parte sí no me acuerdo. Es una opción que te permite mandar las consultas a memoria, ¿ya? Y ahorita lo que más tienen los servidores es memoria, aparte del disco, obviamente, ¿no? Entonces, cuando tú mandas datos a la memoria RAM o a la memoria de acceso aleatorio no volátil, en este caso, es más rápida las consultas, se suele escribir y leer mucho más rápido, pero es solamente mientras dure, por así decirlo, la sesión. Luego, al ser una memoria de acceso aleatorio, que es una memoria volátil, pues se pierde, ¿no? Se pierde la información. Solamente sirve para hacer ciertas consultas, ciertas búsquedas, optimizar. Esa opción, por ejemplo, está hace muchos años, pero no lo usan mucho en entornos de producción porque para DBAs nuevos o para DBAs que se están iniciando, pues es más complejo leer una query basado en in-memory. Está ahí, ya depende mucho del contexto, el escenario, los registros. Algunos les parece óptimo, otros lo dejan como está porque funciona bien. Ya va a depender mucho de lo que se decide en producción, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya hemos visto un tema de los planes de ejecución. Por ejemplo, acá estamos viendo un plan de ejecución. En este caso vemos que usó un clúster índice scan, aunque hay un índice, se recorrieron todas las filas, ¿ok? Aquí, esto de aquí se recorrió todas las filas. Esto no es efectivo. Igual, esto de acá lo vamos a ver en el siguiente, bueno, en la siguiente clase vamos a ver un poco de planes de ejecución, ¿ya? Acá, por ejemplo, estamos viendo
Estamos agregando un order by. Bien, entonces hay un sort, acá ven, un costo. Igual, estas cositas lo vamos a ir viendo ya cuando entremos específicamente a optimización. Eh, Importancia de los índices hacen que las búsquedas sean justamente más rápidas, actúan como un mapa que guía al motor directamente al lugar donde están los datos sin tener que revisar todas las tablas. Eh, si sabemos qué consultas se usan más, podemos justamente crear índices especiales para ellas, con los índices sobre todo no clusterizados. Cuando usamos índices también correctamente, las consultas son más rápidas. Esto reduce bastante el esfuerzo que hace el servidor, ¿ya? Si ustedes ven alguna consulta que tarda mucho, verifiquen la tabla y usen índices. Eso les va a ayudar bastante. Si ya tenemos un índice como por ejemplo un apellido y hacemos un order by, eh, es innecesario porque ya los datos lo tiene ordenado pues el índice, ¿no? O sea, no hay necesidad. Y evita que justamente se haga un trabajo adicional. Bien. Acá hay un ejemplo práctico, bueno, ejercicios prácticos de vistas e índices, ¿correcto? Acá de estos dos ejercicios, bueno, de estos, tanto de la A y de la B, he agarrado creo que dos preguntas para la práctica, para su examen, así que va a ser básicamente de ahí, ¿ya? Bien, una conclusión acerca de la clase, una vista no guarda datos, sino que representa justamente una consulta. Los índices se crean, bueno, los índices justamente se crean para que las consultas sean más rápidas. Existen índices físicos y lógicos, cada una con diferentes funciones. El SQL analiza para ejecutar instrucciones de la forma más óptima. Justamente le hemos visto así a modo rápido un plan de ejecución. Los índices son importantes para que nuestras bases de datos trabajen bien, dado que mejoran el rendimiento y ayudan a que, bueno, el sistema responda mucho más rápido, ¿no? Que es lo que el usuario necesita. Bien, entonces, voy a aplicar acá. Momento. Sí, acá. No se olviden, muchachos, su proceso de aprendizaje ya está abierto. Ya pueden ustedes. Sí, Juan. Profesor, una consulta, tenía la duda, ¿en qué casos deberíamos usar una vista o una tabla? Bueno, la vista o en sí, a ver, si por ejemplo tú tienes a ver, ya, si por ejemplo tú tienes mucho código o estás haciendo a cada rato, como les dije al inicio, miren, si tú estás en tu programa, tienes un software, ¿ya? Y estás haciendo esto a cada rato en varias partes del código, ¿ya? Así, estás hardcodeando el código como tal en tu programa o en tu software. Tienes en varias partes esta misma consulta, ¿ya? En varias partes. Entonces tú, eso de aquí fácilmente, como son campos comunes, o bueno, son columnas comunes hacia una tabla, pues eso de aquí lo puedes encapsular y lo puedes convertir en una tabla, ¿correcto? Y al final de cuentas, llamarías a esta tabla como tal en todo tu código, ¿ya? Lo llamarías así a nivel de todo tu código. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo de aquí, por ejemplo, no sé, quiero agregar o quiero modificar más columnas o que me muestren más columnas? Pues solamente modificaría mi vista, ¿correcto? Modificaría mi vista y ya no modificaría la consulta como tal. ¿Correcto? Solamente alteraría la vista. Entonces, eso nos permite encapsular y reutilizar el código y nos va a minimizar el tema del mantenimiento. Nada más. Sí, profesor, me queda clarísimo, gracias. Perfecto.
Ya. A ver, profe, entre 20 minutos tarde explicó lo del PA. Ah, sí, Omar. Ya. A ver, solamente para finalizar ya, porque ya son, bueno, ya son 10:40, igual hemos terminado temprano. Ya, este es el proceso de aprendizaje número 2. ¿Correcto? Las preguntas, como les dije, son, si ustedes han practicado de la semana pasada que hemos visto, básicamente es un copy-pega, porque es básicamente eso, es un copy-pega de las preguntas, de la práctica o de los trabajos prácticos que se dejan en cada sesión. ¿Ya? Si ya lo tienen, pues ya se ahorran bastante y solamente harían estas dos. Mira, crea una vista llamada Category 6 y crea un ítem no agrupado o product name en la tabla. Incluso hasta eso lo hemos visto hoy. Así que ya tienen esa pregunta resuelta. Entonces, nada, pues esas son 9 preguntas, son menos. Y ya son preguntas que ustedes ya la han tenido a la mano en la sesión pasada. Y es el mismo modo de presentar el archivo SQL con tu nombre, ¿correcto? Tu nombre, la respuesta y eso sería todo. ¿Sí? Nada más. Tienen hasta el lunes 19 de mayo, pero ya saben que yo sigo calificando, así que no se preocupen en ese sentido. ¿Ya? Bien, muchachos, entonces eso sería todo. Yo voy a subir en un momento lo que hemos hecho el día de hoy, ¿ya? Para que lo tengan a la mano. Y conmigo ya sería hasta la siguiente semana. ¿Listo? Que tengan un bonito día. Cuídense. Cuídese, profesor, gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Matías. Cuídense. Buenos días.